Hola a todos y bienvenidos. Hoy les traigo una historia que va mucho más allá de los escenarios. Una historia donde la fama, el sacrificio y el amor se entrelazan en silencio. Porque detrás del brillo y de las canciones que tocan el alma, se esconde una vida marcada por la lucha, la pobreza y la búsqueda de sentido. Hoy conocerás el verdadero pasado de Jason Jiménez y el papel inesperado que Sonia Restrepo tuvo en ese camino hacia la cima. Jason Jiménez, antes de ser el ídolo de la música popular colombiana, fue un niño que aprendió demasiado pronto que la vida no regala nada. Nació en un entorno humilde, donde cada día era una batalla por sobrevivir. Mientras muchos soñaban con juguetes o vacaciones, él solo soñaba con tener suficiente para comer y con ver a su madre descansar al menos una noche sin preocupaciones. Aquellos años difíciles forjaron en él una disciplina feroz, una voluntad inquebrantable que más tarde lo distinguiría del resto. Trabajó en todo lo que pudo, cargando, vendiendo, ayudando en oficios que le enseñaron más sobre la vida que cualquier escuela. Era un niño que comprendió que si quería cambiar su destino, tendría que hacerlo con sus propias manos. Fue en medio de esa realidad dura cuando apareció la música, no como un lujo, sino como un refugio. Cuando cantaba, el mundo se detenía. Por unos minutos dejaba de ser el muchacho pobre para convertirse en alguien que podía contar su historia y ser escuchado. Pero la música también le trajo frustraciones. No había estudios, no había productores, no había dinero, todo debía hacerlo a pulso. Grababa como podía, pedía favores, tocaba puertas que muchas veces se cerraban antes de escuchar una sola nota. A muchos les parecía una locura que siguiera insistiendo. Eso no paga las cuentas. Le decían, busca algo serio. Y aunque esas palabras le dolían, cada rechazo se transformaba en una razón más para no rendirse. Gracias por ver este video y por apoyar nuestro canal. Si te gusta conocer las historias reales detrás de los artistas, suscríbete ahora y activa la campanita. Tu apoyo nos da fuerza para seguir creando contenido con el corazón. El tiempo pasaba y Jason seguía soñando. Su voz empezaba a llamar la atención en su pueblo. Pero la vida no se lo ponía fácil. Las dificultades económicas se mezclaban con el cansancio físico y con la incertidumbre de un futuro que parecía no llegar nunca. Sin embargo, su historia estaba a punto de cambiar. En medio de la pobreza y la rutina apareció una persona que marcaría su destino, Sonia Restrepo. Ella no llegó cuando ya había fama, llegó cuando solo existía la esperanza. Y lo que ocurrió entre ellos cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. En la siguiente parte conocerás cómo Sonia se convirtió en el pilar silencioso de Jason Jiménez. Cuando el amor fue más fuerte que el miedo y la lealtad se volvió su mayor fortaleza. Cuando Sonia Restrepo apareció en la vida de Jason Jiménez, él no tenía escenarios llenos ni discos de oro. Solo tenía sueños, deudas y una fe que se tambaleaba. Ella lo conoció cuando aún cargaba cajas, cuando los viajes eran en buses incómodos y las presentaciones se pagaban con promesas. Sonia no se enamoró del artista que todos admirarían después, sino del hombre que aún dudaba de sí mismo, del joven que peleaba cada día contra la pobreza y la frustración. Sonia fue el tipo de apoyo que no hace ruido, pero que sostiene todo. No necesitaba aplausos ni titulares. Solo quería verlo cumplir su propósito. Cuando él dudaba, ella recordaba su talento. Cuando la desesperanza tocaba la puerta, ella lo enfrentaba con paciencia. En un mundo donde todos piden resultados, ella ofrecía comprensión. Esa fue su forma de amor, firme, sin drama, sin exigencias imposibles. Los dos vivieron momentos en los que no alcanzaba el dinero, en los que la cena era sencilla y los sueños pesaban más que los bolsillos. Pero también compartieron risas en medio de la nada, viajes sin destino y una certeza que los unía, que todo valía la pena si seguían juntos. Sonia fue su refugio emocional,
la voz que lo impulsaba a seguir cantando incluso cuando nadie lo escuchaba. Con el tiempo, el talento de Jason comenzó a abrirse paso. Su voz, llena de sentimiento y verdad, empezó a resonar en las emisoras. Las letras hablaban del amor, del esfuerzo, del dolor que conocía tan bien. La gente conectaba con él porque no fingía. Era un producto de marketing. Era un hombre que venía de abajo y que cantaba desde el alma. Esa autenticidad se volvió su sello, su marca, su bandera. Pero el éxito no llega solo. Con la fama llegaron las giras, los contratos, los compromisos, lo que antes era tiempo para los dos. Se llenó de horarios y distancias. Sonia lo veía cambiar, no por ego, sino por el ritmo implacable del éxito. El teléfono no dejaba de sonar. Los viajes se multiplicaban y los días tranquilos desaparecieron. La música, que antes era su escape, empezó a convertirse también en su prisión. Aún así, Sonia no se rindió. Sabía que ese hombre que ahora viajaba por todo el país era el mismo muchacho que un día le cantó sin micrófono, con el corazón en las manos. Sabía que detrás del artista seguía existiendo el hombre sensible, humilde y agradecido que ella había conocido. Su amor se volvió más silencioso, pero también más fuerte. No necesitaba estar en primera fila. Le bastaba con saber que, en el fondo, él no había olvidado de dónde venía ni quién estuvo a su lado cuando nadie más creyó en él. Y ese amor, tan discreto como profundo, se puso a prueba cuando la fama de Jason empezó a crecer a una velocidad que ni él mismo esperaba. Las luces, los escenarios y las tentaciones comenzaron a formar parte de su nueva vida. Pero incluso en ese torbellino, Sonia siguió siendo su ancla. En la siguiente parte descubrirás cómo el éxito transformó no solo su carrera, sino también su relación, y cómo el peso de la fama empezó a poner a prueba todo lo que habían construido juntos. La fama llegó para Jason Jiménez como una ola que arrasa con todo. De pronto, los escenarios eran cada vez más grandes, los contratos más exigentes y los compromisos más inagotables. Lo que antes era un sueño, ahora era una rutina que no daba tregua. Cada presentación se convertía en un reto, cada entrevista en una obligación, cada aplauso en un recordatorio de que no podía fallar. Detrás del artista triunfante, el hombre empezaba a sentirse cansado, incluso vacío. Sonia Restrepo, siempre atenta, notaba los cambios. El hombre que antes cantaba por pasión ahora lo hacía por compromiso. Dormía poco, hablaba menos y se refugiaba en el trabajo como si de eso dependiera su existencia. La fama no lo había cambiado de corazón, pero sí lo había rodeado de un ruido que lo alejaba de su propia calma. Las redes sociales multiplicaban cada gesto, cada silencio, cada rumor, y en medio de todo ese torbellino, la relación empezó a tensarse. Hubo discusiones, no por infidelidades, sino por ausencias. Sonia necesitaba al hombre, pero solo tenía al artista. Jason justificaba cada distancia con un «solo por esta gira», «solo por este contrato», pero el «solo por esta vez» se repetía tanto que empezó a doler. Ella lo amaba. Pero el amor también necesita espacio, presencia y silencio. Y cuando esos tres elementos desaparecen, hasta el vínculo más fuerte empieza a resquebrajarse. Jason, por su parte, luchaba contra sus propios fantasmas. Venía de la nada, y el miedo a perderlo todo seguía latente. Esa inseguridad lo empujaba a aceptar más conciertos, más compromisos, más presión. No sabía decir no. Creía que detenerse era retroceder. Sonia veía en él a un hombre que trabajaba no solo por ambición, sino por miedo. Un miedo aprendido en la pobreza. Un miedo que lo mantenía en movimiento aunque ya no supiera hacia dónde iba. En ese proceso, Jason empezó a escribir canciones distintas. Ya no hablaban solo del desamor, sino de la soledad que trae el éxito. Sus letras se volvieron confesiones disfrazadas de melodías. El aplauso no sustituye la paz.
llegó a decir en una entrevista, y esa frase lo resumía todo. El público veía al artista poderoso, Sonia, al hombre agotado, y amar a alguien que se está perdiendo a sí mismo puede ser tan doloroso como verlo fracasar. Las tensiones aumentaron, cada rumor en redes, cada comentario malintencionado, se convertía en una herida. La relación parecía colgar de un hilo invisible. Sonia luchaba por mantener la calma, por no dejarse llevar por las habladurías. Sabía que el verdadero enemigo no era la fama, sino la distancia emocional que ésta provocaba, y aún así, no se fue. Siguió ahí, en silencio, esperando que el hombre que amaba encontrara su equilibrio. Jason también empezó a cuestionarse. ¿Para quién trabajaba tanto? ¿Para su público, para su familia o para un pasado que seguía persiguiéndolo? Cuanto más éxito tenía, más lejos se sentía de sí mismo. Era como si el niño humilde que alguna vez soñó con cantar se hubiera quedado atrás, observando desde la distancia al hombre que ya no tenía tiempo ni para respirar. La presión emocional se volvió insoportable. Hubo noches en las que pensó en dejarlo todo, en desaparecer un tiempo, no porque odiara la música, sino porque ya no la reconocía. Sonia, fiel a su esencia, no lo presionó, lo acompañó. Le recordó que el éxito no vale nada si te deja vacío. Que no todo se trata de llegar lejos, sino de no perderse en el camino. Y en ese acompañamiento silencioso comenzó una transformación. En la siguiente parte conocerás cómo Jason y Sonia enfrentaron la etapa más dura de su historia. Cuando el amor se convirtió en su única salvación y el artista tuvo que elegir entre seguir corriendo o volver a mirar lo que realmente importaba. Hubo un momento en la vida de Jason Jiménez en el que todo lo que había construido empezó a pesarle más que impulsarlo. Desde fuera, su carrera parecía estable, brillante y exitosa, pero por dentro se sentía agotado. Cada logro venía acompañado de nuevas exigencias. Cada día era una lucha por mantener el ritmo. El muchacho que una vez soñó con cantar para cambiar su destino ahora se preguntaba si el precio que pagaba no era demasiado alto. Fue entonces cuando Sonia Restrepo volvió a convertirse en su guía silenciosa. No lo juzgó, no lo empujó a fingir fortaleza. Simplemente estuvo ahí, con una calma que desarmaba. Le recordó que no todo se trata de producir, sino de sentir, que no todo aplauso vale la pena si te aleja de tu paz. Sonia fue ese espejo que le mostró que la verdadera grandeza no está en los escenarios, sino en la capacidad de seguir siendo humano cuando todo alrededor te empuja a dejar de serlo. Jason comenzó un proceso de cambio. No fue inmediato ni fácil. Aprendió a decir no, a descansar, a priorizar. Algunas veces canceló compromisos, otras decidió quedarse en casa, recuperar conversaciones, sonrisas, silencios. Volvió a escribir desde el corazón, no desde la exigencia. Sus canciones empezaron a tener un tono más introspectivo, más maduro. Ya no buscaban llenar estadios, sino almas. Ya no quería ser el más exitoso, quería ser el más honesto consigo mismo. Sonia lo acompañó en cada paso. Juntos entendieron que el amor no se trata de estar siempre bien, sino de seguir eligiéndose incluso cuando todo alrededor se tambalea. La fama había puesto su relación a prueba, pero también la había fortalecido. Porque aprendieron que no basta con avanzar juntos, hay que mirarse mientras se avanza, que no basta con soñar, hay que saber para quién se sueña. Con el tiempo, Jason descubrió que la pobreza que lo había marcado también le había dejado un tesoro, la humildad. Comprendió que no debía correr para no volver atrás, solo debía caminar con sentido. Su historia con Sonia no fue de perfección, fue de crecimiento. Hubo lágrimas, silencios, desacuerdos, pero también amor genuino, ese que sobrevive incluso al ruido de la fama. Al mirar atrás, Jason entendió que su mayor victoria no fue llenar estadios, sino no vaciarse por dentro. No fue ganar dinero, sino recuperar su paz. No fue ser famoso,
sino seguir siendo el mismo muchacho que un día soñó con cambiar el destino de su familia. Porque al final, más allá de los aplausos, lo que queda son las canciones que acompañan momentos, las letras que consuelan, las historias que inspiran. Y esa es la verdadera herencia que deja Jason Jiménez, la de un hombre que aprendió que el éxito sin equilibrio se convierte en carga y que el amor sin presencia se vuelve distancia. Gracias a Sonia Restrepo, su historia no terminó siendo una tragedia del éxito, sino una lección de humanidad. Ella no lo sostuvo para que brillara más, lo sostuvo para que no se rompiera. En un mundo donde todos piden resultados, ella pidió calma, y ese gesto cambió su destino. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si te conmovió conocer el lado humano de Jason Jiménez y Sonia Restrepo, apóyanos con un like. Comparte este video con quienes creen en el poder del amor verdadero y suscríbete para seguir descubriendo las historias más profundas detrás de las estrellas. Porque detrás de cada artista hay una vida, y detrás de cada éxito, un corazón que aprendió a resistir.